está Abel Pintos con nosotros y es un placer tenerte aquí en los estudios de Canal 10, Abel. Muchas gracias. Una alegría enorme, de verdad que nos acompañes. Gracias, igualmente, encantado de estar acá. Bueno, sos de Bahía Blanca, sí, ¿no? Incluso tenés familia en Bahía. Sí, uno de mis hermanos vive allá, mi mamá, bueno, tías, primos, una buena parte de la familia está allá. Bueno, esto lo relaciono un poco, ¿no? Esto es un noticiero, recién presentábamos también que esta ayuda destinada a Bahía Blanca, después lo que fue la tragedia. Y recuerdo también cómo vos te involucraste, ¿no? En aquel momento, ese mensaje tan conmovedor. ¿Cómo te llegan las noticias? ¿Cómo te impacta lo que pasa en la Argentina, lo que pasa en este caso en tu ciudad natal? Bueno, aquello fue duro de enterarme. Lo primero fue la preocupación en general, pero también uno enfocado en su familia. De inmediato supe que todos estaban bien y sin embargo advertí que saber que mi familia estaba bien no menguaba la angustia, porque fue una catástrofe aquello. Totalmente. Lo sufrió toda la ciudad, toda la región también, de alguna u otra manera. Entiendo hoy por el relato de mi madre y mi hermano, mi familia y mis amigos que viven allá que rápidamente mucha gente pudo retomar sus actividades y tal, y la ciudad funciona, pero los daños van a llevar mucho tiempo de poder repararse, porque mucha gente se vio afectada muy seriamente con todo esto. Y esto no tuvo que ver ni con estratos sociales ni con nada. También hay una cuestión geográfica de Bahía que es como una depresión geográfica, entonces el centro que está en la parte más baja y donde funciona, bueno, es el epicentro de la ciudad, fue lo primero que se vio afectado. Y sin embargo gente de la periferia también, o sea, aquello fue una catástrofe literalmente y lo viví con mucha angustia, por supuesto. Sí, sí, además todo el país, ¿no? Se conmovió por algo semejante y de alguna manera movilizó a todos, ¿no? De inmediato el país entero, como decís vos, se movilizó para generar las ayudas necesarias y la contención también necesaria, más allá de la ayuda, por supuesto, importante desde lo material y todo esto, sino también la contención, ¿no? Y fue muy importante el apoyo de todos, yo me siento muy agradecido con todo el país. En ese sentido, en Argentina hay un espíritu solidario inmediato, natural, que no tiene que ser gestado a través de movimientos ni difusión, que nace naturalmente en el corazón de la gente de nuestro país, y la verdad es que es emocionante. ¿Y por qué crees que pasa eso? Si vos tuvieras que describir el público argentino, ¿lo percibís también en tus seguidores, esto de cómo somos, la idiosincrasia del argentino? Sí, bueno, somos muy pasionales, en todos los sentidos. Y en la música se vive con especial fervor, de alguna manera. Por eso también los artistas internacionales enloquecen cuando vienen a Argentina, porque los argentinos vivimos todo con mucha pasión. Vivimos la música con pasión, el fútbol, hasta la solidaridad justamente. Nos apasionamos inmediatamente con todo lo que nos representa, ¿no? Con nuestros compatriotas, con nuestros coterráneos y también con las cosas que nos representan, como te nombraba antes, como el fútbol o con la música. Y yo me siento muy afortunado de haber soñado con hacer música en un país como Argentina, porque es un país que apoya mucho la música local. En Argentina sucede un fenómeno que no sucede en todos los países del mundo, que es que todos los géneros que existen musicales tienen uno o más exponentes muy masivos. Absolutamente. ¿Viste? Bueno, y también en tus letras, Abel, vos también transmitís mucho esto de lo emocional, que incluso muchas personas se sienten identificados. ¿Qué significa esto para vos? En primer lugar, mi propia búsqueda. Desde niño fui un ser humano muy conectado con mis emociones. Cuando era niño no encontraba la forma de hablar de mis emociones y entonces ahí entró la música. Escuchando a Mercedes, lo que ella me provocaba me hacía entender que yo cantando determinadas canciones podía explicarle a los demás lo que no sabía explicar con palabras, y por eso empecé a hacer música. Con el paso de los años fui convirtiendo esa necesidad humana en mi estudio, en mi carrera. Empecé a estudiar y luego en mi trabajo, y ahí empezaron a venir las ambiciones profesionales y todo esto. Pero al día de hoy sigue funcionando de la misma forma. Yo sigo
siendo bastante más concreto en 3 minutos de canción para hablar de mí que en una conversación de muchas horas. Claro. Y de aquel Abel niño, porque empezaste muy chico en el mundo de la música, que vos decís le costaba expresarse de otra manera y encontró quizás en este arte tan lindo ese camino, ¿qué le diría al Abel de hoy? No tengo idea. Supongo que me agradecería porque me mantuve fiel a ese principio. A que la música sea lo que yo necesito como herramienta, como ser humano. Es mi expresión de fe, es mi máxima expresión de amor la música también. A través de la música puedo expresarle mi amor a los demás, a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, a la vida y a mi fe también. Una de las obras que más me gusta interpretar es la Misa Criolla porque siento como estar orando musicalmente. Entonces, me mantuve fiel a eso y entonces de una u otra manera mantengo vivo el espíritu de aquel niño en el hombre presente. ¿Y eso de la fe, de dónde surge? ¿Desde chico, tu familia, es algo personal, algo que te haya llevado a refugiarte También en la fe? desde niño. Bueno, recibí una instrucción católica de parte de mi familia y como parte de mis actividades siendo niño extraescolares, de una forma 2 veces por semana iba a catequesis en la capilla del barrio y ahí tenía mis amigos y era un ambiente muy familiar, era una capilla muy humilde, entonces la religión allí se vivía desde un lugar muy genuino, de la ayuda en el barrio, de aprender ciertos valores que al día de hoy me siento muy agradecido de haberlos aprendido a tan temprana edad. Luego también mi madre tuvo y sigue teniendo una especial conexión con la Virgen de la Medalla Milagrosa y entonces yo notaba cómo mi mamá en momentos difíciles de nuestra familia, cómo encontraba un refugio en la oración a la Virgen y en su fe y en su devoción hacia la Virgen. Y entonces al principio un poco por acompañarla y luego por conexión real yo también me convertí en devoto de la Virgen de la Medalla Milagrosa y entonces mi fe me acompaña desde que era un niño realmente. O sea, no recuerdo un momento de mi vida en el que Hayas flaqueado. En el que orar o rezar no haya sido algo también natural para mí. Bueno, también uno de los valores más importantes de la Iglesia Católica es la familia y vos das siempre un lugar muy particular, ¿no? Hablas siempre de tus hijos, de tu mujer, de Mora y demás. ¿Qué lugar ocupan ellos en tu carrera? Yo soy fanático de mi familia. Estoy enamorado de Mora y estoy enamorado de mis hijos literalmente y se los hago saber a diario. Yo mismo me sorprendo del poder de ese amor que siento. Nunca antes lo había sentido y es una especie, una forma de amor que sigo descubriendo a diario por todos ellos, por Mora como mi compañera y por mis hijos por lo que significa ser padre y poder vivirlo y experimentarlo. La verdad es que mi familia es todo. Lo es todo. ¿Y es complejo para un artista acomodar esto de la actividad profesional con la familia, el crecimiento de los hijos y demás? No creo que sea especialmente complejo. Creo que para todos es complejo ser padre y tener que salir a trabajar esas horas que estás sin tus hijos. Creo que todos compartimos los mismos miedos de no estar mucho tiempo con ellos o de si les vas a faltar o si, no sé. O no consentirlos demasiado también. También, no, me parece que, bueno, yo por lo menos intento vivirlo con la máxima naturalidad posible. Mora me ayuda mucho en eso, cuando por ahí me exacerbo un poco en temores respecto de estar en la distancia y de no estar tanto tiempo en casa, es ella la que me apuntala en ese sentido, me hace saber que también mi función es, por supuesto, es muy importante y como me refuerza las partes positivas de cuando sí estoy en casa, que dedico tiempo de calidad
a mis hijos. Y eso me ayuda mucho, me enseña mucho también. Y cuando tenés algo musical en la cabeza, ¿con quién es la primera persona que lo compartís? Ellos son los primeros en advertirlo antes de que yo lo comparta. Ellos tienen muy claras las señales de cuando yo estoy tramando algo en mi mente musical o creativo respecto de mi trabajo. Aseguran que mi forma de actuar cambia, que miro pero no veo, que respondo pero no estoy ahí, lo advierten, y entonces cuando lo advierten me dan mi espacio. A veces Mora y Guillermina, mi hija más grande, por ahí estamos conversando y se dan cuenta de esto y me dicen, después seguimos, anda al estudio un rato, anda a hacer lo tuyo que te viene bien, que lo estás necesitando, ya lo saben. Entonces después, naturalmente, cuando aquello cobra una forma más física de alguna manera, son los primeros en enterarse. Bueno, y esto último, Gracias a la Vida, ¿es algo netamente tuyo? ¿Surgió con tu productor musical? ¿Cómo fue? Gracias a la Vida es un EP, es un disco corto, Sí. tiene 7 canciones. Hace 2 años que estoy trabajando en un álbum nuevo con canciones propias como el público está acostumbrado, y se me estaba haciendo muy largo ese tiempo sin editar música nueva. Entonces pensé en hacer un disco conceptual y pensé en, como estoy por cumplir 30 años con la música, regresar un poco a la raíz de mis primeros 10 años en los que fui intérprete. Entonces decidí hacer un disco de intérprete. Y luego decidí que, así como la gente me cuenta cómo mis canciones los acompañan en su vida, bueno, grabar las canciones que a mí me acompañaron en mi vida y que el público pueda saber cuáles son. Entonces, entre esas canciones no estaba todavía Gracias a la Vida, que sí es una canción muy importante para mí, y el disco se iba a llamar Creo en Ti, que es una canción que está. Porque yo siempre le agradezco al público justamente la confianza que deposita en mí y en mi música. Un buen día hice una reunión con Sony Music, me dieron un montón de ideas para el nombre del álbum y yo volví a casa un poco abrumado. Entonces hice, como todas las noches, hice una oración, y aquella noche en esa oración pedí un poco de claridad, ¿no? Que necesitaba sacar un poco de presión de mi mente. En el momento en el que pedí claridad, tuve la claridad necesaria para darme cuenta de que hacía años que en mis oraciones yo no pedía nada, que lo que hacía en mis oraciones era agradecer. Entonces me di cuenta de que tenía que grabar Gracias a la Vida, que es la canción que grafica eso por excelencia, y que además el álbum se tenía que llamar así. Qué bueno, Sí, qué lindo. sí. Bueno, y esto va a estar presente en el show en el Teatro Tronador, Exacto. las fechas que vas a hacer aquí en Mar del Plata, Sí. y algo más supongo también, ¿no? Claro, del 23 al 26 de julio. 4 fechas en el Tronador, quedan pocas entradas y si las quieren conseguir están en abel.art, que es mi página. En este concierto vamos a hacer las 7 canciones de Gracias a la Vida y vamos a completar el concierto con un repaso de canciones de mi carrera, pero en formato acústico esta vez, en un formato mucho más intimista, un concierto que va a apuntar más a las emociones que a la euforia. Qué bueno. Bueno, para los que quizás no conozcan, Abel tiene que ver con el Teatro Tronador, un espacio que ha quedado hermosísimo. Contanos un poco de eso, Abel. Bueno, yo conozco a Marcelo González, ¿no? González, mi socio, hace muchos años. Y hace algunos años atrás empezamos a pensar cosas juntos, a soñar cosas juntos, y creamos Plan Divino, que es nuestra productora, y entonces decidimos poner en la mesa todo lo que traíamos con nosotros, y entre esas cosas él traía lo del teatro recién remodelado, recién refaccionado, y estaba en la etapa de crear una identidad artística y estética para el teatro, y entonces ahí entré yo y empecé a trabajar junto con él y con todo el equipo en ese sentido, a encargarnos de seguir orientando la parte de la escuela y bueno, y después de ir buscando, como te decía, el sentido y el criterio estético y artístico de lo que se va a presentar en el teatro. Y así se convirtió este Teatro Tronador en mi casa, literalmente. Es un lugar donde me siento muy cómodo haciendo conciertos, pero además es un lugar al que visito muchas veces al año solo para venir, entrar y ver que las cosas, que la alfombra esté limpia y que las butacas estén bien, ¿no? Claro, claro, la verdad. Como mi que casa. sí. Y además lo bueno, Abel, es que en los shows que vas a presentar en el Tronador, hay que decirle a la gente que se ve bien de
todos lados y se escucha bárbaro, ¿no? Claro, es un teatro de capacidad media, entran a full, entran 800 personas, lo cual es un buen número, pero está dispuesta, el público está dispuesto de manera tal de que es como una especie de anfiteatro para quienes no lo conocen. Entonces la persona que está más lejos en realidad está más arriba, más alto, por tanto la distancia con el escenario es muy poca, y cuando uno va a ver música se escucha perfectamente bien desde todas partes. Para eso fue remodelado como con los materiales que se remodeló, y cuando uno va a ver teatro le puede ver, por más que esté en la última fila, perfectamente las facciones a los actores. Entonces es un sitio bien interesante para ir a ver un poco de arte. Totalmente. Bueno, la verdad que es una alegría. Gracias. Tenerte en el estudio de Canal 10. Llegamos a toda una zona de influencia del sudeste de la provincia de Buenos Aires, que seguramente muchos van a elegir, a aprovechar que Abel está en Mar del Plata, y a estas presentaciones que son del 24 al 27. Del 23 al 26. 23, 24, 25 y 26 de julio en el Teatro Tronador. Tronador, perfecto. Sí. Abel, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más información. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido